Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Una caja con el cromado totalmente destrozado. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo recuperar esta caja, cómo niquelarla y dejarla prácticamente como nueva. Vamos allá. Pues sí, tenemos un reloj de estos que podemos conseguir en eBay por 5 euros cada pieza de estas. Son relojes totalmente desahuciados. Y en el proceso de restauración vamos a ver cómo recuperar esta caja, cómo niquelarla y dejarla prácticamente como nueva. Este es el proceso intermedio. Bueno, es un paso intermedio. Veis que hemos retirado todo el niquelado antiguo y la hemos pulido. Después, el siguiente paso es niquelarla de nuevo. Este es otro reloj, también para restaurar. Tenemos pues ya puesto el vídeo de cómo hemos restaurado este reloj y podéis verlo, os voy a poner el enlace. La caja de este reloj también está en muy mal estado, la corona también. Y en este tutorial pues vamos a ver también cómo restauramos esta caja. Vamos a ver esta, la anterior y otra más que también hice de prueba, pero nos vamos a fijar en estas dos, van a ser las principales. Pues bien, ya tenemos la pieza y lo primero que vamos a hacer es retirar tanto el movimiento como el cristal. Abrimos. Y dentro tenemos un movimiento FIM. Le retiramos la bata de sujeción. Y en este caso no hay que retirar la tija porque ya estaba retirada. El dial estaba suelto. Y ahí tenemos el movimiento que, bueno, será restaurado, bueno, como un servicio completo. Desmontado, limpiado y engrasado. Y eso, en todo caso, lo veremos en otro vídeo. Hoy nos centraremos en la caja. Aquí tenemos la otra pieza y vamos a proceder igual. Vamos a proceder a retirar el movimiento. También el movimiento theme. Y en este caso va con dos tornillos, creo que se llaman tornillos candado, si no recuerdo mal. Estos tornillos candado son típicos de los relojes que la caja llevan bisel. Suelen ser cajas de un perfil o un grosor más fino de lo normal. Y pulsamos para retirar la tija.
Vamos a retirar este bisel. Para ello simplemente hacemos palanca en la ranura, la separación que hay entre el bisel y la caja. Una vez está retirado y hemos quitado los tornillos candado, ya podemos darle la vuelta y el movimiento y la esfera salen. Volvemos otra vez a la otra caja y para retirar el cristal, el acrílico simplemente es hacer una ligera presión desde dentro hacia afuera. Con esta, para retirar el bisel, y hacemos igual, una presión desde dentro hacia afuera. Lo primero que debemos hacer es limpiar la caja. En este caso es la caja y el bisel, y en el otro es simplemente lo que es la caja, no tiene más. Y lo limpiamos a conciencia con jabón, el jabón de lavavajillas, que tenga amoníaco, que retire bien lo que es la grasa, porque para hacer el proceso electrolítico tiene que haber un contacto eléctrico entre lo que es el metal de la caja, la superficie de la caja y el electrolito. Si hubiera cualquier grasa o suciedad entre medio, no va a hacer contacto y por lo tanto no, esa parte que es el primer proceso, que es la retirada del cromado, esa parte no se retiraría el cromado y no tendríamos el efecto que queremos. Por lo tanto, primer paso, limpiar bien las piezas con las que vamos a trabajar. El segundo es elaborar ese electrolito. Para el electrolito vamos a usar vinagre blanco. Este vinagre blanco se puede conseguir en cualquier droguería prácticamente. Y lo depositaremos en un recipiente de plástico. Suficiente cantidad para que cubra toda la caja. A este vinagre blanco le añadiremos 2 cucharadas de sal. Esta sal hará que el electrolito sea conductor. Por otro lado, vamos a hacer un electrodo con un tenedor de acero inoxidable. Cualquier pieza de estas dimensiones de acero inoxidable servirá. Yo he utilizado un tenedor porque es lo que tenía más a mano. Este electrodo será el que reciba los restos de cromo que hay de cromado que hay en las cajas. Le hacemos una forma curva para que esté alojado en uno de los laterales del recipiente de plástico. Vale, a este electrodo, que es un tenedor de acero inoxidable, a este electrodo lo vamos a conectar al cable negativo. Siempre el electrodo negativo es el que recibe el material. Y en el electrodo positivo colocaremos la caja que queremos limpiar, la caja de la que queremos retirar todo ese cromado antiguo.
El voltaje que aplicaremos será unos 8 voltios. Con esos 8 voltios es suficiente para retirar todo ese cromado. Ahora lo veremos en un vídeo acelerado 6 veces su tiempo normal. Y aquí tenemos el resultado final. ¿Veis? Está totalmente limpio del material anterior. No queda nada de cromo. La otra caja queda igual, totalmente retirado el cromo. Los latones que hay debajo, que es lo que estamos viendo, en un caso es un poco diferente el color del latón, no sé por qué. Este es otro caso, que es el caso de test que estaba haciendo, es otra caja. Y aquí podemos ver las 3 cajas totalmente limpias, totalmente descubiertas y con el latón visto. Colores así un poco diferentes porque son tipos de latón diferentes, supongo. El siguiente paso que vamos a llevar a cabo es lijarlas. Lijarlas un poco con limas de uña. Yo lo hago con limas de uña que tienen un grado muy fino, un grano muy fino. Y esto es bueno cuando la caja viene en muy mal estado, viene muy rayada, con unas rayas muy profundas. Entonces, mejor retirar material, un poco de material, para quitar esos rayones tan profundos. Si quisiéramos una caja cepillada, pues podríamos dejarlo así, tal cual, sin pulir. Pero ya veréis que el siguiente paso va a ser pulirlo. Una vez ya retirado un poco de material y ya quitadas esas rayas más profundas, lo que hago es pulirlo y dejarlo liso. Con lo que vuelve a tener otra vez el aspecto brillante. Como podéis ver, ahora ya está totalmente cepillado. Hay que tener cuidado de respetar las partes rectas y que sigan siendo lo más recta posibles. Y las partes que son curvas, pues también respetar esa curvatura y no hacer ningún boquete. Pero bueno, con un poco de cuidado se respetan las formas y se retiran estos arañazos profundos. ¿Veis? Queda un cepillado bastante bonito. Pero bueno, yo quiero volver otra vez a tener esa imagen de espejo. Y lo vamos a hacer con cera de pulir. Bueno, es una pasta de pulir que en su gran mayoría es cera. Y voy a utilizar la de color verde, que es la que mejor me va para estos trabajos de pulido. Ahora vais a ver este proceso también en un vídeo acelerado unas 3 veces su velocidad.
Una vez pulido, lo que debemos hacer es limpiar de nuevo estas piezas de latón, porque esta pasta de pulir contiene, como he dicho antes, cera, mucha cera, y esa cera haría de aislante en el contacto con el electrolito. Por lo tanto, las partículas de níquel no se agarrarían en esas zonas. También lo lavamos con jabón de lavavajillas, que tiene mucho amoníaco. Y aquí tenemos el resultado de las cajas ya una vez pulidas, limpias y listas para ser niqueladas. Vamos a verlo un poco más de cerca porque creo que se ha visto muy de lejos. Acercamos un poquito más. Esta sería la caja que va con bisel. El tipo de latón que tiene ya de por sí es muy brillante cuando se pule, pero lo cromaremos porque quiero hacerle un cromado un poco especial, un poco sin pulir para que quede mate. Esta es la otra caja, ya tiene un color latón más lo que nosotros esperamos de un latón, ¿no? Es de color dorado y bueno, una vez pulida pues queda también muy bonita, ¿no? El color dorado. Pero el niquelado no solamente le va a dar ese color plateado tan bonito, sino que además la va a proteger. El níquel es mucho más fuerte que el latón y más resistente a las rayaduras. Para este proceso volvemos otra vez a hacer un electrolito de las mismas características que el electrolito que utilizamos para retirar el cromado antiguo. Vamos a poner vinagre blanco y vamos a poner sus 2 cucharadas de sal. En este caso el voltaje lo bajo y lo bajo a 5 voltios. Y el primer baño va a ser un baño, un electrolito con cobre. Lo ideal sería con un trozo de tubería de cobre, pero como no tengo ninguna mano, lo que hago es poner directamente el cobre del cable. Y como veis, directamente el cobre del cable. Ponemos el cobre porque si no, después el níquel no enganchará. Entonces, para que pueda enganchar bien en el latón, primero se le hace un baño de cobre. ¿Veis cómo la pieza ya sale con ese color cobre, ese color cobrizo? Está cogiendo el cobre. En este caso, la pieza tiene que ser el negativo, la caja es el negativo. Aquí os presento el electrodo de níquel. Este electrodo de níquel lo podéis conseguir en Amazon o en eBay, en cualquier plataforma de estas, por unos 15 euros. Y dura bastantes veces, dura más veces. Ahora prepararemos otro electrolito, también con vinagre blanco y sus 2 cucharadas de sal. Bueno, en este caso hemos puesto 3, pero bueno, 2, 3, más o menos. Y ahora procederemos a partir el electrodo. Este electrodo es bastante largo y nos hacen falta 2.
porque uno lo pondremos en el lado positivo, otro lo pondremos en el lado negativo y crearemos una conducción de electrones que irán de uno al otro, y parte de los iones de níquel quedarán ahí en el electrolito y veremos cómo el electrolito va cambiando de color. Utilizaremos 8 voltios para ello. El objetivo es conseguir este color verde. Cuando ya tiene ese color verde es que la concentración de níquel en el electrolito es la adecuada. Para conseguir esto, a 8 voltios serán unas 2 horas. Tardaremos unas 2 horas en conseguir este color. Para que no se gaste más un electrolito que el otro, yo lo que voy haciendo es que cada media hora voy cambiando, o cada hora, ¿no? Para que cambien, voy cambiando la polaridad para que no se gaste más un electrodo que otro. Una vez ya tenemos la concentración adecuada, retiramos uno de los dos electrodos, el que está en el lado negativo, y lo sustituiremos por la caja que queremos niquelar. Este proceso de niquelado os lo enseño en un vídeo acelerado 6 veces su tiempo normal. Una vez terminado el proceso, guardaremos el electrolito porque nos puede servir para otros niquelados. Fíjate que ya tiene ese color verde que nosotros necesitábamos, ya está cargado con todo ese níquel que hay en suspensión en el electrolito, y hay parte del níquel del electrodo está ahí. Entonces no lo tiremos, lo guardamos porque lo podemos utilizar en otros procesos de niquelado. Fijaros los electrodos cómo quedan una vez ya hemos terminado el proceso. Falta níquel, claro, porque parte ha ido al electrolito y parte ha ido a las cajas. Entonces, por eso no tiramos ese electrolito. Fijaros también que a pesar de que yo he ido cambiando la polaridad y tal, se me ha gastado más medio electrodo que el otro, ¿no? Pero bueno, eso no me preocupa porque puedo ir cambiando. Y este es el resultado de una de las cajas, la que va con bisel. En este caso no la he pulido, no la he pasado después por pulido, y le quiero conservar este color mate, que queda muy bien. Esta es la otra caja. En este caso sí que la he pulido. La he pasado después por un proceso de pulido como el que hemos visto en el vídeo con el pulimento este verde y el Dremel. Y la verdad es que queda espectacular. Ha quedado como nueva. Aquí tenemos otra vez la caja anterior para que veáis que también la corona ha pasado por el mismo proceso. No se ha visto en el vídeo, no la he mostrado, pero bueno, el proceso es el mismo, ¿eh? Y bueno, lo dejo ya comparando las dos, el resultado de las dos. Una brillante, la otra mate. La brillante ya veréis la restauración del reloj que la utiliza. También haré un vídeo. Y así es como quedan. No tiene más, ni más secreto, ni nada más. Mostrando ya este resultado, me despido de todos vosotros. Y ya sabéis, soy el relojero aficionado y tenéis los botones de like, de suscribirse, de compartir. Y si tenéis cualquier duda, pues tenéis también el foro donde podéis preguntarme todo lo que queráis y se pasa un momento muy entretenido. Hasta la próxima.